Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Una noche de invierno fundé mi propia religión y deambulé por las calles en sotana, ofreciendo a la gente monsergas. Otra, para ser más exactos, el sábado 14 de enero de 1893, tuve la mala idea de enamorarme o de creerme enamorado, y fue como una caída repentina en una enfermedad de los nervios, que ni siquiera curé completamente con mis dotes de cabalista. Me duró 6 meses. No pasé, en una palabra, desapercibido. Tuve enemigos, fieles naturalmente. Me llamaron loco, farsante y otras vaguedades por el estilo. Respondí con varios duelos y una sola consigna. Compongo para que me oigan en 1598. Todo lo demás se los contaré otro día en minúscula. El pasado es un mundo pequeño. Hoy compartimos lecturas con el maestro Alberto de Alessandro. Gracias por venir. ¿Cómo estás? No, gracias a vos, Astor. ¿Qué leímos? ¿Qué leíste? Bueno, esto es de un libro de María Negroni, que es una gran ensayista muy reconocida, que ha hecho un libro en referencia a un músico, Erik Satie, que vivió entre las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, y fue el líder espiritual de un grupo de músicos que se llamó el Grupo de los Seis. El líder espiritual porque de alguna manera Erik Satie vivió en una época donde se habían consolidado las formas musicales en la segunda parte del siglo XIX, la sonata, el concierto, etcétera. Pero él, en cambio, componía para piano obras que no tenían la estructura que podía tener una sonata o un concierto. Entonces todo el mundo le criticaba que eran piezas que no tenían ninguna estructura, que no tenían forma. Y bueno, Erik Satie era un contestatario, un transgresor por naturaleza, y justamente él no quería hacer todas esas cosas que se venían haciendo, la estructura, y de ahí que él contesta, por ejemplo, a sus críticos, y compone una pieza que se llama 3 piezas en forma de pera, para que tuvieran una forma de alguna manera, que era lo que le criticaban los que saben. Y de alguna manera fue un líder de este grupo de los 6, porque justamente este grupo de los 6, que de la primera década del siglo XX, no tenían un estilo común, sino que cada uno tenía su propio estilo, pero de alguna manera fueron influenciados por esta forma de transgredir de Satie, y de alguna manera, gracias a eso, innovaron, hicieron innovaciones en el mundo de la música como composición. ¿Por qué elegiste ese texto? Bueno, porque habla un poco también de lo que es él. Me llama la atención esto de que se enamoró y pensó que era una caída que había caído en una enfermedad de los nervios. Eso me impactó. Después dice, tuve enemigos fieles, dice, después lo llamaron loco. Enemigos fieles. Y después dice, compongo para que me oigan en el año 1598. Entonces es todo como va en contra de la corriente. Y este tema de los locos, nosotros tenemos muchos ejemplos de locos y de locas, y yo respeto mucho toda esa jerga que utilizan con algunas personas en la historia, y los tildan de locos porque generalmente los locos van en contra de la corriente, van en contracultura, y son generalmente gente que a veces coincide que se adelantan a su tiempo. Como el tema
Cassandra de Charly García no es Cassandra el nombre, el otro día me equivoqué también al pasarlo, pero el que dice bienvenida a Cassandra, la locura es poder ver más allá, ¿no? Claro, no me acordaba de ese tema, sí. El tuerto y los ciegos. El tuerto y los ciegos, sí. Bueno, Alberto es guitarrista, es músico, es artista, es docente, y este tema de las formas me parece que es interesante para introducir algo que hemos charlado, pero a veces a las apuradas en entrevistas de difusión por ahí de actividades. Hay una entrevista que hicimos en más profundidad que la pueden encontrar en notasdevida.blogspot.com hace un tiempo, donde está toda la historia de Alberto. Así que ahora me voy a abocar más a cosas puntuales, aprovechando el tiempo y no repitiendo puntos. El tema de las formas. Vos sos guitarrista, concertista, y tenés, en esto de la ruptura de las formas, tu mano derecha, en general la mano derecha, para quien no ha agarrado nunca la guitarra, es la que da el timbre del sonido, es la que produce el sonido, entonces depende cómo se toque, si sonará más latoso, más dulce, más, bueno, todas las formas que se pueden dar. Bueno, vos, además de tus estudios, demás Pibe con Carlevaro, los que habrás hecho después, etcétera, tenés una búsqueda por, bueno, esto hay que tocarlo así, voy a buscar otra forma de tocarlo que sea personal, ¿no? Por lo menos cuando te escucha percibe eso, en los arreglos, y en cómo encarás arreglos incluso por ahí hechos por otro, digamos, ¿no? Sí, yo en realidad yo estoy diciendo últimamente que soy un crossover, quiere decir que cruzo de la música académica o clásica a la popular. Yo soy eso desde chico. No como una virtud ni nada, es una característica, digamos. Porque, bueno, yo recibí una educación así de niño en Pringles, sí, que me pareció bárbaro, del maestro Carlos Ayú, y bueno, y eso mismo me hizo darle algún tipo de impronta diferente a lo que es la música académica, llamada entre comillas académica. Entonces, por ahí, el tema de los rasguidos, agregarle a la música, en alguna música clásica, los rasguidos, o bien, por ejemplo, en algún tipo de música ya más contemporánea, utilizar el plectorodedo, que yo le digo plectorodedo, pero es usar la mano derecha como si tuviera una púa, que, bueno, yo lo usaba para acompañar a mi hermano, bueno, en música popular cuando doy clases, pero frecuentemente los músicos académicos no utilizan esos recursos porque hay como una especie de prejuicio con eso. Ahora parece que menos, pero en realidad históricamente siempre fue ese prejuicio. Entonces eso me sirvió, por ejemplo, a la hora de interpretar a Piazzolla, por ejemplo. Yo tengo un álbum que pronto lo voy a poner en las redes que se llama Piazzolla en blanco y negro. Justamente le digo en blanco y negro porque la música de Piazzolla está impregnada por las voces blancas y las voces negras de los negros africanos que él mamó muy bien en Nueva York cuando estuvo de adolescente y de niño a través del jazz y bueno, y entonces, por ejemplo, yo a la música de Piazzolla le digo mucho rasguido, mucho plectrodedo, y lo hago de alguna manera medio como rockero en algunas cosas, porque el mismo Piazzolla, por ejemplo, los estudiosos de la obra de Piazzolla, por ejemplo, hay un libro de Carlos Curi, un rosarino que hizo un libro en referencia a Piazzolla, La música límite, y él dice que, bueno, que la música, la unidad que construye Piazzolla es corporal. Entonces, como le da mucha importancia al cuerpo. Hay a veces las obras que hizo Piazzolla para guitarra, originales, bueno, no dejan por ahí mucho espacio, pero sí, por ejemplo, cuando se trata de hacer adaptaciones o transcripciones de otra música popular. Que hizo para otra formación, digamos. Para otra formación, ahí sí me da a mí la porta, a mí, en mi caso, para agregarle rasguidos y otro tipo de ornamentaciones. Me deja la puerta abierta. Yo estoy muy cómodo cuando alguien me deja un poco la puerta abierta. Por ahí me siento más cómodo con eso. También me gusta interpretar la música clásica, que no me deja espacio, pero igual yo le hago mi propia interpretación. Empuja un poquito. Sí. Se dice que la guitarra es una pequeña orquesta, o puede serlo. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, eso también lo he dicho
Andrés Segovia, y yo sí estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que al ser un instrumento de cuerda pulsada en este caso a la mano derecha o el zurdo por la mano izquierda, uno puede utilizar una gran cantidad de gamas de colores con la mano derecha, de timbres, el timbre relacionado al color. Entonces, por ejemplo, uno de acuerdo al toque de la mano derecha puede hacerlo apoyado, sin apoyar, el apoyado le da otro cuerpo al sonido, puede hacerlo con un poco de uña, la uña le da otro color. Entonces, si lo colocamos a la uña cerca del puente, nos va a dar un color, supongamos, amarillo patito, tipo como si fuera el oboe, que es de lengüeta en la orquesta sinfónica, relacionado al sonido del pato con la nariz tapada, ese color, todo imaginario, digamos. Sí, ¿no? Sí. Se puede lograr un color. Si lo coloco a la uña cerca de la boca, es otro color. Si lo hago con yema, es otro color. De ese punto de vista uno puede adaptar el color de acuerdo al paisaje que nos brinda el compositor, de acuerdo al episodio, a la escena, a la frase. De ese punto de vista yo creo que se puede hacer, considerándolo con ese enfoque, ¿no es cierto? Estamos compartiendo lecturas con el maestro Alberto D'Alessandro. En lo profundo de una brusca guitarra. He mirado la pampa desde el traspatio de una casa de Buenos Aires. Cuando entré, no la vi. Estaba acurrucada en lo profundo de una brusca guitarra. Solo se desmelenó al entreverar la diestra las cuerdas. No sé lo que asusaban. A lo mejor fue un aire del norte, pero yo vi la pampa. Vi muchas brazadas de cielo sobre un manojito de pasto. Vi una loma que arrincona en quietas distancias, mientras leguas y leguas caen desde lo alto. Vi el campo donde cabe Dios sin haber de inclinarse. Vi el único lugar de la tierra donde puede caminar Dios a sus anchas. Vi la pampa cansada, que antes horrorizaban los malones y hoy apaciguan en quietud maciza las parvas. De un tirón vi todo eso, mientras se desperezaban las cuerdas en un compás tan zarandeado como este. La vi también a ella, cuyo recuerdo aguarda en toda música. Hasta que un brusco cataclismo se apagó la guitarra apasionada y me acercó el silencio. Hasta que, en brusco cataclismo, se apagó la guitarra apasionada y me cercó el silencio. Y hurañamente tornó el vivir a estancarse. Estamos compartiendo lecturas con Alberto D'Alessandro. Esto es de Borges, por eso no le van a andar corrigiendo a Borges, me corregí yo y volví a leer arriba porque... No, vamos. Bueno, en lo profundo de una brusca guitarra. ¿Por qué elegiste este poema? Mira, lo descubrí, nunca lo había leído, y buscando otra cosa, justo de casualidad me cayó ahí en el Google, en el mundo maravilloso de Internet. Sí. Me cayó esta poesía que me pareció maravilloso. Todo lo que le hace pasar a Borges suena la guitarra y él ve a través de la guitarra la pampa. Uh-huh. Es una cosa increíble, la fuerza del sonido de la guitarra, de una brusca guitarra. Incluso él por ahí dice que cuando escuchó la guitarra también la vi a ella, cuyo recuerdo aguarda en toda música. Entre paréntesis. Sí, entre paréntesis, porque es todo de la pampa, pero ahí hace un paréntesis. Como una especie de resguardo de intimidad ahí en ese comentario entre paréntesis. Claro, y después al último, cuando dice que se apaga la guitarra, la vida vuelve a estancarse. Es una cosa que le otorga al sonido de la guitarra una cosa tremenda, ¿no? Me pareció maravilloso, bueno, esto como todo lo que hace Borges, ¿no?
Él tuvo una relación bastante importante con la guitarra, hizo del poema para las 6 cuerdas, todo un capítulo. Sí. También Piazzolla hizo obras también de Borges, el hombre de la calle Rosada, tiene un CD con Edmundo Rivero, con todas cosas de Borges. Sí, y está el disco más reciente de Pedro Aznar del 2008, 2010 por ahí, que musicalizó buena parte de la obra de Borges, no ya vinculada a la guitarra, sino que agarró obras de Borges y la musicalizó. No sabía. Bueno, estamos conversando con el maestro Alberto de Alessandros. Hoy la charla fue por el lado de la guitarra, lo cual es bueno, porque estamos hablando de un instrumento al que le dedicaste la vida. Sí, prácticamente. Sin querer queriendo, diría el chavo. Una vez le escuché decir a Rafaela Carrá, sí. Cuando a propósito de su fallecimiento, que le hacían una nota y le preguntaba a alguien cómo había sido lo de ella con la música. Y dice ella, y yo no la elegí, estaba ahí, dice. Hay siempre en las entrevistas una necesidad de andar definiendo al otro, y yo veo que ocurre mucho lo siguiente: cuando le preguntan por qué haces tal cosa, en el fondo la respuesta más honesta es, qué sé yo, se me dio así, y en un momento, como dijo en el entrevistado anterior, Edgardo Ferra, que está por presentar un libro, sí, dijo, no puedo hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa, y el no sé hacer otra cosa es, estoy queriendo hacer esto, sin esto no puedo... Bueno, vivir podemos vivir todos, digamos, pero más o menos sobrevivir, digamos. Sobrevivir. Intentar existir es otra cosa. La guitarra, es decir, también la música. Ha cambiado mucho en todo este tiempo todo. Desde que vos empezaste a dar clase, desde que empezaste a tocar allá por Cabello de Ángel, que era el grupo de rock, ¿no? Que sí, tenías en tu juventud, hasta hoy ha cambiado el mundo, las formas de vincularse, y vos creo que voy a buscar un punto tal vez en el cual te puedas reconocer, y si no, corregime. Siempre has tenido una preocupación por lo comunitario, en el sentido de que se te puede ver, además de tocar, ejecutar como instrumentista, como artista, se te puede ver dando clases, pero además de particulares, en grupos o en escuelas como las que intentaste en Pringles o en otros lugares, o en el club universitario, o ahora con los escoberos, las escoberas, en donde no buscas ahí, me parece a mí, una cosa de erudición, por supuesto, si el que quiere estudiar, estudia, pero sí acercar la guitarra a la propia población con la cual vos compartís, y en ámbitos que intentás que sean gratuitos también. ¿Qué hay ahí en vos que late? Porque te podés haber dedicado a clase particular o a tocar la guitarra vos. ¿Por qué permanece eso de vincularte comunitariamente? Bueno, pues yo en un libro que se llama Contra las cuerdas, de Claudio Mendivil, él habla refiriéndose a los instrumentos en general, los compara como un archivo de la memoria. Y dice que cada instrumento, bueno, yo lo hago relacionado con la guitarra, perviven ahí voces del pasado, sí, tanto, digamos, una canción popular, un chiflido de alguien que pasa por la calle, como también una música clásica, como también un clásico popular de cualquier década, y están las voces de la gente cuando toma mate. Por un lado concibo ese tipo de guitarra, entonces me gusta tocar en la vía pública la guitarra cuando puedo, en festivales que se tocan al aire libre, porque me gusta que la guitarra, porque la guitarra es eso, no es más que eso, es la gente, digamos, encerrada ahí en la guitarra. Entonces para mí ahí hay una mezcla de música popular, es música clásica, bueno, pero ¿por qué el tema de lo público? A mí de lo público siempre me fue un tema muy relevante para mí, porque, bueno, yo tengo una infancia que mis padres no tenían plata para mandarme a estudiar guitarra, entonces a mí siempre me quedó eso, de que no haya un impedimento. Por ejemplo, cuando yo doy clase en el club universitario, los estudiantes están estudiando, no tienen un peso. Me parecía un servicio muy lindo eso, que era casi gratuito de brindar ese servicio, y la gente venía a rascar,
por ahí hay alguno que sí, que quería hacer la carrera, iba al conservatorio, pero bueno, brindaba un servicio de, digamos, de distracción, para, digamos, de relax de los estudios universitarios, y eso de que sea público no tienen más que esa referencia, que no haya ni a nadie que quiera que estudiar guitarra y que por motivos económicos no pueda hacerlo, que lo hay, porque hay gente que no puede estudiar guitarra, porque hay que pagar. Entonces eso, bueno, me parece muy importante. Para mí siempre ha sido eso relevante. Otra cosa que a veces no hemos conversado de esto, y en algunas de tus propuestas se ve, tendés también a intentar vincular distintas expresiones artísticas, es decir, a leer cosas o a ver cosas de artes visuales. ¿Cómo pensás ese vínculo entre las disciplinas artísticas? Bueno, yo, como vos sabés, entre el año 85 y 90 yo trabajé en los SECU, un Centro de Educación y Cultura Municipal, cuando estaba la directora de Cultura Isabel de Taramasco. Sí, tengo que hacer un paréntesis porque no todo el mundo conoce eso y es importante. Recuperación de la democracia, y se da una política que permanece hasta hoy en la memoria de trabajadores y trabajadoras de la cultura, que tiene que ver con ligar derechos laborales de quien está laburando como artista y derechos culturales para la comunidad. En esa línea, por ejemplo, se crea la Comedia Municipal, ya posteriormente en los 90, pero los SECUM tenían que ver con el acceso a la comunidad a la cultura. Centros culturales municipales hoy no están, pero permanece en la memoria colectiva, y siempre que se rediscute entre laburantes de la cultura, se va más o menos en esa línea. Vos participaste de eso concretamente. Sí, bueno, los barrios, para mí la palabra barrio es maravillosa. Entonces, en esa época se daba clase en los barrios, en Loma Paraguaya, en Villa Rosa, en Villa Jardín, que en ese momento eran páramos. Sin embargo, la directora de Cultura se le ocurrió esa feliz idea y yo estuve contentísimo. Pero además, los viernes nos proponía que teníamos que reunirnos entre nosotros con la profesora de plástica, de teatro, hasta de gimnasia, de expresión corporal, y teníamos que ver la forma de integrarnos. Yo, que venía de la guitarrita, tic, 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 tenía que integrarme con los, entonces nos rompíamos la cabeza a ver de qué manera podíamos integrarnos. Claro. Y salieron muchos proyectos muy, muy lindos. Entonces, a mí me quedó esa idea igualmente yo siempre me gustó esta cosa de integrar. Antes de eso yo ya había hecho algunas experiencias con el cuerpo, yo mismo había hecho algunos cursos de expresión corporal. Ajá. Porque me parece que hay, por supuesto que hay muchos puntos en común en las distintas áreas artísticas, y a veces uno vive encorsetado en su actividad, y de pronto hacer una actividad complementaria con otras artes nos puede ilustrar y nos puede acrecentar nuestra propia forma de ver la interpretación de una obra. Entonces, porque por ejemplo, como mismo decía anteriormente, Piazzolla es el cuerpo. A veces los guitarristas, por ejemplo, sobre todo los que tenemos que tocar sentados, que estamos duros ahí, hay en la música, no está escrito, pero podemos imaginarnos la presencia del cuerpo. Uh-huh. Por ejemplo, el rockero cuando toca la guitarra eléctrica hace tarará y se mueve el cuerpo, sale de otra manera. Uh-huh. Nosotros no podemos hacerlo mucho porque se nos va la guitarra de las manos cuando estamos sentados. Pero bueno, esa relación con el cuerpo, desde el punto de vista rítmico y también de la expresión de la frase, es muy interesante. Ver los colores de una pintura nos ayuda a ver también los colores en la música. Entonces yo creo que todo eso nos puede alimentar, porque sobre todo, por ejemplo, para la persona por ahí que se inicia y que no tiene quizás ese tipo de percepción, o lo tiene, muchas veces lo tenemos incorporados inconscientemente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y no lo sabemos percibir o así conscientemente. Entonces, esto de relacionarnos con otras artes nos ayuda a interpretar el texto de la música. Por eso que me interesa mucho la integración. De hecho, yo he intentado, y vamos a seguir intentando, en el Festival Música a la Ventana, en alguna oportunidad fue Natalia Martirena para hacer algunos cursos, y bueno, me encantaría poder seguir haciendo eso con danza, por ejemplo. Uh-huh. Y en el caso de la literatura aparece un lenguaje que no es igual al de la música porque tiene la palabra, digamos, ¿no? Claro. A diferencia de la música instrumental, digo que
no está mediado por eso y es muy diferente. Hay un contraste también con que tal vez nos pueda atraer los músicos con esto de las ideas, de lo conceptual, de otra manera de llegar a lo artístico, ¿no? Sí, la palabra es muy poderosa, la palabra, y uno puede decir un texto o un actor puede decirlo sottovoce, a media voz, puede hacerlo fuerte, puede hacerlo exultante, con fogosidad, fervorosamente o tranqui, y lo mismo se puede hacer también en la guitarra, en el texto. Yo siempre también, me olvidaba decirle, siempre lo relaciono con un actor que tiene que decir un texto. Y doy el ejemplo también de la Biblia, por ejemplo. La Biblia, la interpretación de la Biblia, han surgido muchísimas religiones. El mismo texto y distintas interpretaciones. Entonces nosotros también, con el mismo texto que tenemos en la guitarra, uno lo hace de una manera, otro de otra, y siempre es válido, porque cada uno le pone su propia historia, su propia impronta. Entonces, la palabra sí. Muchas veces, a mí, yo a veces digo, bueno, que alguien que canta o que danza, digo, creo que puede llegar más a la gente, porque yo lo veo, envidio por ahí un poco ese tipo de lenguajes, porque yo le digo, a ver, uno hace chan, 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 y no pasa nada. Vos haces chan, chan, chan con el cuerpo, o un actor que diga, ¡ah! Y llega muchísimo más. Entonces por ahí envidio un poco eso, pero me sirve también para relacionarlo a la propia interpretación que cada uno va haciendo, ¿no es cierto? Maestro, muchas gracias por compartir lecturas con Un Grillo en tu Almohada. No, gracias, muy lindo el programa. Así que muy buena idea gracias por invitarme. Quedó un texto afuera, pero bueno, terminó el tiempo, por ahí la seguimos otro día. Bueno, hemos disfrutado de compartir lecturas con el maestro Alberto D'Alessandro.